un placer estar aquí y me hubiera encantado estar presencialmente en Buenos Aires, además que no está muy lejos de Sao Paulo. Me hubiera encantado, pero bueno, quién sabe la próxima vez. Y nada, agradecer a todo el mundo, a los que, sobre todo los que estén escuchando este momento. Espero que aporte valor, que es el objetivo final de todo esto. Y bueno, con esto voy arrancando la presentación, a ver si... perfecto. Vale, ya me está apareciendo. Creo que ya todo el mundo le debería estar apareciendo. Creo que no hay problemas técnicos, esperemos. Cualquier cosa, duda, podéis ponerlo en el chat. Al final de la presentación vamos a hacer ahí un espacio juntos. Y aclaración inicial, que siempre digo, el nombre es Borja, no es el apellido. Que sé que en América Latina siempre genera bastante confusión. Y vamos a hablar, y es un tema que para mí es el futuro de las ventas B2B, que es saber hacer social selling, entre otras muchas cosas que vamos a hablar en el día de hoy. Así que con esto arrancamos rápidamente, que tenemos mucha madera por delante. Y antes de nada vamos a hablar pues de qué es esto del social selling, que se habla todo el tiempo, ¿no? Social selling por ahí, social selling por allá, por qué es importante para ventas B2B, qué significa todo esto, ¿no? Pues bueno, básicamente es un método, como pongo ahí, es de ventas moderno, que nos ayuda a conectar con nuestro cliente a través de las redes sociales. Principalmente es una nueva forma de comunicarnos, para que entendáis. Al final de todo este rollo del social selling por ahí, social selling por allá, es comunicarnos de una nueva forma. Y sobre todo usando el poder de las redes sociales. Así que esto va a ser súper, súper importante hacerlo porque si queremos, sobre todo en ventas B2B, llegar a nuestro vendedor, a nuestro comprador moderno, tenemos que estar en las redes sociales. Porque el comprador moderno está hiper conectado en muchísimas redes sociales, en dispositivos, por tanto es importantísimo estar ahí y poder comunicarnos con el que es al final el objetivo. Para poder vender a alguien hay que poder comunicarnos, ¿no? Y de todo esto va el social selling, ¿no? Entonces vamos a verlo. Como digo, es usar el enorme poder que nos da LinkedIn. Y fijaros los datos aquí. Tengo que ir actualizando esta diapositiva todo el tiempo, ¿no? Porque en LinkedIn ya hemos pasado más de 700 millones de usuarios. En América Latina, más de 100 millones. ¿No? Y esto son más de 100 millones que potenciales clientes. ¿No? Entonces esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta y es usar todo el poder. Si eres B2B, social selling igual a sacarle todo el provecho a esta red social profesional importantísima y que tenemos que exprimir al máximo, ¿no? Sobre todo, la audiencia que tenemos aquí es importantísimo. Y como digo, al final, quiero que lo veamos como un resultado de la evolución en la forma que nos comunicamos, ¿no? Antiguamente, ¿cómo vendíamos? ¿Cómo nos comunicábamos antiguamente? Pues bueno, puerta a puerta, ¿no? Es la imagen del vendedor antiguo que tenemos de maletín, ¿no? Íbamos ahí con el maletín llamando puerta a puerta. Oye, ¿te interesa el seguro? ¿Te interesa esto, lo otro, no? Entonces era el social selling de la época, puerta a puerta. Entonces esto, bueno, tuvo mucho el boom, principios del siglo XX hasta mitad del siglo XX y un poquito pasadito. Luego, después pasamos a las llamadas en frío como forma de encontrar nuevos clientes, ¿no? Pues esto nos viene la imagen de películas como el Lobo de Wall Street, ¿no? Vendiendo desde el teléfono. Ese era el social selling de la época. Con un gran boom en los 80, 90. Y esta es la forma de encontrar nuevos clientes siempre yéndonos fuera del boca a boca. Porque muchas empresas y muchas pymes en América Latina me dicen, no, pero a mí el boca a boca me funciona bien. Sí, sí, pero esto te limita muchísimo. Y ahora hablaremos bastante sobre esto. Tenemos que hacer social selling. Pero bueno, como digo, el social selling de la época de los años 80-90, pues eran las llamadas en frío. Luego, ¿a qué se pasó? Pues llegó el Internet, ¿no? Que revoluciona absolutamente toda nuestra vida. ¿Y qué hizo? Que apareció la prospección por email, que se sigue usando muchísimo. Muchas empresas lo que hacen para conseguir clientes, compran bases de datos y mandan emails a mansalva, a ver si alguien responde, ¿no? Es la prospección por email y es el social selling usando el email. ¿Qué ocurre con esto? Que hace 10 años funcionaba súper bien, ¿no? Yo cuando vendía el LinkedIn me funcionaba súper, súper bien, pero esto ha cambiado muchísimo. La efectividad viene cayendo en picado de la prospección por email, de las campañas por email para generar nuevos negocios para pymes. Y por tanto, ¿a dónde nos movemos? Surgió las redes sociales, ¿no? Una vez que surge Internet, años más tarde, y unos cuantos años más tarde, de hecho, surge las redes sociales. Y esto es importantísimo, porque ahí es donde está el nuevo social selling. Usar el poder de las redes sociales para llegar a nuestro potencial cliente, que está ahí. Y como digo, si somos B2B, si vendemos a otras empresas, tenemos que ser el mastercluster de LinkedIn. Tenemos que encontrarlos y generar negocio desde ahí. Esta es la clave también.
A ver, ahora. Y además hay tres tendencias que siempre digo que aumentan exponencialmente la importancia de movernos hacia el social selling en nuestra estrategia de ventas en todas las pymes de América Latina, que es estas tres tendencias. La primera es la salida de los baby boomers del mercado. Esto es extremadamente importante, porque era esa última generación que no tenía mucha presencia en redes sociales, ¿verdad? Al final, bueno, pues era esta generación con menos presencia y eran muchos tomadores de decisión de las empresas de las que queremos vender, ¿no? Eran esos directores generales que queríamos vender desde nuestra pyme. Y claro, ¿qué está ocurriendo? Que se están jubilando de forma masiva esa generación, esa última gran generación que tal vez no encontramos tan fácilmente en LinkedIn. Pero ¿qué ocurre? Que los nuevos tomadores de decisión son millennials. Son muchísimos millennials que están sustituyendo a los baby boomers que se están jubilando. Y estos están, os garantizo, en LinkedIn. Y estamos a 3 clics de llegar al tomador de decisión ideal para el producto o servicio que yo ofrezco. Pues esto es tan importante. Y estos millennials están hiper conectados y tienen perfil en LinkedIn. Y la tercera tendencia muy importante es la revolución de la información. Al final, lo que es el camino del comprador hoy viene mucho más informado. Antiguamente tenía que depender totalmente del vendedor, porque no podía acceder a otra información. Tenía que confiar en la información que nosotros le vamos a dar. Hoy en día ya no es así. El potencial cliente va a hacer una investigación rápida. Va a ver la página web, va a mirar el perfil de LinkedIn de la persona con la que va a hablar. Todo esto va a hacer una investigación previa, por tanto ya va a tener cierto conocimiento. Por eso es tan importante tener un escaparate muy importante online. Y sobre todo en LinkedIn también. Tener un buen escaparate en LinkedIn es importantísimo porque es un escaparate enfrente a casi 800 millones de usuarios y más de 100 millones potenciales clientes solo en América Latina. Por tanto, es muy importante tener esto clarísimo y esto, claro, pues una amenaza si no hemos hecho los deberes o una grandísima oportunidad para distinguirnos de todos los competidores pymes que no están trabajando esto. Entonces esto es súper importante. Y además el proceso de compras de B2B es cada vez más complejo. De media hay casi 7 personas involucradas en un proceso de compras B2B. Es decir, cada vez la toma de decisiones es más lenta y más personas involucradas. Y esto tiene sentido porque las empresas cada vez son menos jerárquicas, son más horizontales. Y esto son buenas noticias. Lo único que ya la decisión no se concentra solo en una persona. Tenemos que hacer como una orquesta en la que está entrando en contacto con diferentes personas, ¿no? También fijaros ese dato, ¿no? 57% ya está a la mitad del proceso de compras. Ya ha hecho muchísima información. Ya ha analizado un montón de cosas. Y, por último, muy importante, pues hoy en día muy pocas personas atienden llamadas en frío. Ese método de prospección en muy pocos casos funciona eficazmente. Por tanto, tenemos que ir al método que mejor funciona hoy en día, que es exactamente pues, el social selling como estamos hablando aquí. Así que ahí os dejo algunos datos oficiales. Y hoy vamos a ver muy por encima, con los pocos minutos que tenemos juntos, porque esto daría para... De hecho, hago workshops de unas 10 horas, así que intento comprimirlo en unos minutos, pero vamos a hablar de los 4 pilares del social selling que tenemos que trabajar para poder hacer ese social selling efectivo en LinkedIn, ¿no? Y vamos a hablar de 4 pilares esenciales que vamos a trabajar y vamos a ver en esta presentación. ¿Sí? El primero de ellos tiene que ver precisamente con tener un perfil comercial optimizado en LinkedIn. Puedo imaginar que algunos de vosotros, o muchos, ya tenéis un perfil de LinkedIn, pero no lo tenéis con objetivo de ventas. Esta es la gran diferencia. Os lo creasteis en un momento dado, pues bueno, para hacer networking o a lo mejor incluso para buscar empleo, pero no lo creasteis con el objetivo de vender. Entonces tenemos que rediseñar nuestro perfil con ese objetivo en ventas. Y esto significa cambiar nuestra mentalidad, pensar, ¿qué le gustaría ver a mi potencial cliente si entrase en mi perfil de LinkedIn? Tu potencial cliente no le importa lo más mínimo tu cargo, ni tu histórico, ni tu currículum. ¿Qué le importa el valor que le puedes dar? ¿Qué ofreces que le puede dar valor a esa persona? Tenemos que crear ese perfil comercial optimizado. Luego hablaremos también del segundo pilar, que es toda la parte de contenido. Y es posicionarnos como líderes de opinión en LinkedIn. Y esto es muy importante. Precisamente como Óscar Fernández hablaba sobre persuasión, una de las partes más importantes que Aristóteles comentaba también es la credibilidad de la persona. ¿Y cómo generas credibilidad? Pues siendo un líder de opinión, partiendo de valor para tus clientes. Pues es muy importante usar LinkedIn con este objetivo. Y luego hablaremos del tercer pilar, que es aprender a hacer búsquedas, segmentar,
ver cómo encontrar nuestros potenciales en LinkedIn. Y por último, veremos el último pilar muy importante, que aquí es donde, hablando mal, se jode todo el proceso de ventas en LinkedIn, que es el cuarto pilar, que es la hora de crear relaciones mandando emails. Es decir, cómo mandar mensajes que sí consigan tasas de respuesta, que me permita tener una llamada con mi potencial cliente. Porque el problema, y mucha gente cree que no se puede vender en LinkedIn porque recibe mensajes horribles, que es un catálogo de productos con una parrafada enorme que nadie va a contestar, porque a nadie le gusta responder un mensaje copia y pega. Y me llama mucha atención como todavía hay personas que tienen un comportamiento que nunca tendrían en el mundo real. Tú no irías a un evento y conoces a un potencial cliente y le sueltas tu catálogo de productos. No, primero te vas a presentar, por lo menos, ¿no? Y vas a hablar un poco. Todavía me sorprende que cambie tanto el comportamiento cuando estamos online también. Entonces, esto es súper, súper importante también comportarnos como haríamos en la vida real, ¿no? Y de esto hablaremos bastante. Y como digo, algunas de las razones por qué es importante, hoy en día los compradores B2B miran la información de los profesionales de ventas en LinkedIn rápidamente, entonces tenemos un espacio para generar credibilidad muy importante, entre otras muchas razones que voy a parar aquí, pero importantísimo es trabajar todo esto. Entonces, ahora, perfecto. Antes de nada, me gustaría que todo el mundo pusiera este link en su navegador. www.linkedin.com/sales/SSI. ¿Sí? De hecho, lo voy a poner .com/sales/SSI. Copiar y pegarlo también. Y esto es muy interesante porque os va a dar una nota, vuestro Social Selling Index, que es un índice de cuán bien lo estáis haciendo a día de hoy en LinkedIn. Es un índice que ha creado LinkedIn para saber el éxito que tenéis a día de hoy, poniéndoos una nota de 0 a 100. ¿No? Obviamente, cuanto más cerca de 100, pues mejor la nota este Social Selling Index. Y es muy interesante, que me encantaría más que lo fuerais poniendo en el chat, qué nota os sale. Sería interesante verlo. Y es una nota que, bueno, que apuntarla en el día de hoy. Porque espero que solo después de esta presentación juntos veamos un aumento considerable de este Social Selling Index. Sí, esto es un buen KPI para ir midiendo, una buena métrica para ir viendo, entre otras métricas que os comentaré, de cómo ir mejorando el LinkedIn. Es un buen indicio, digamos, ¿no? Así que os animo a todos a ponerlo y compartirlo sin miedo, ¿no? Así que no... Como digo, aquí os explico un poquito rápidamente en qué consiste. Como digo, es la nota que te da de 0 a 100, que está formado por 4 variables, ¿no? Lo bien o no que está tu perfil de LinkedIn, que ahora precisamente hablaremos, el primer pilar, si estás interactuando con otros profesionales, si estás creando contenido de valor y si estás encontrando a las personas adecuadas, tus potenciales clientes. Todo esto es súper, súper importante también. Así que ahí os pondré, y ahí tenéis el link, y os dirán qué partes tenéis que mejorar de este Social Selling Index, lo cual es bastante interesante porque cada uno va a tener áreas de mejora específica en cómo usar esta potente herramienta de LinkedIn también. Así que muy importante que tengáis siempre en mente el Social Selling Index. Pero con esto arrancamos. Y arrancamos sin más demora con el primer pilar, como decía, que es optimizar vuestro perfil, que es la base de la casa. Esto es lo primero que tenemos que trabajar. De nada sirve mandar un mensaje increíble si no tenemos un perfil comercial optimizado. No, esto es súper, súper importante. Y se crea una sinergia entre los 4 pilares. Y el primero, la base de la casa, es tener un perfil comercial optimizado. Y vamos a ver 5 pasos que podemos hacer para optimizar esto, ¿no? El primero de ellos es, aquí pongo a modo de broma, ¿no? Es la fotografía. Esto es lo primero que tenemos que actualizar. Entonces tiene todo el sentido, ¿no? Porque al final es lo primero que nos entra por los ojos. Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces es importante que tengamos una foto profesional. Ahí, que dedicamos un tiempo a tener una foto profesional, porque esto va a tener un impacto. Y cuanto más profesional sea la foto, más credibilidad vamos a tener. Y hoy en día lo bueno es que, bueno, con nuestros móviles podemos hacer una foto de muy alta calidad también. Solo vigilad que tengáis una buena iluminación, más o menos la foto a la altura del pecho, mirando a la cámara, si puedes ir sonriendo un poquito para generar empatía. Todo esto es importantísimo. Agregar una foto profesional es la clave, es la base del primer parte de optimizar el perfil de LinkedIn. Y no solo la foto de perfil, sino la foto de fondo también. Esto es muy importante. Hay muchas personas que lo dejan en blanco. Y es una pena porque es un escaparate enorme, es gigante, puedes ver que es un banner enorme. Y esto tenemos que aprovecharlo.
este banner. Entonces, aprovechad ahí. Yo siempre digo que la foto de fondo tenemos que aprovechar para vender nuestra empresa. La foto de perfil somos nosotros, la foto de fondo es el logo de la empresa, un eslogan sobre la empresa, sobre la visión de la empresa, lo que hay que obtener, el propósito. Esto es súper importante también. Usarlo con ese objetivo, la foto de fondo también. Así que no podemos descuidar esta parte. El paso 2, muy importante. Cuando alguien entre en nuestro perfil de LinkedIn, ¿qué es lo primero que va a ver? La foto. Y después, directamente va a ir al título, que es lo que aparece justo debajo de la foto y el nombre, que es el título. Esto es importantísimo. Por aquí, el error típico es poner nuestro cargo. Pero aquí estamos hablando de un perfil comercial optimizado, con objetivo de ventas. Ahí no pongamos nuestro título. Aquí el foco no es el título, es qué problema estoy resolviendo. Ese es el foco. La respuesta a qué problema estoy solucionando, ese tiene que ser nuestro perfil, nuestro título en el perfil. Para que cuando entre nuestro potencial cliente, en un segundo entienda cómo le podemos aportar valor. ¿Me estoy explicando? Aquí. Claro, yo soy un director de tecnología de otra pyme, por ejemplo, que acabo de tener un ciberataque. Y yo, Borja, soy una persona, bueno, que vende soluciones de ciberseguridad, precisamente, un account manager. Claro, en mi título me puedo poner account manager, pero no tiene más sentido que ponga qué valor doy a las empresas. Ayuda a proteger a las empresas ante las amenazas continuas de ciberseguridad, por ejemplo, ¿no? Claro, si entra un director de tecnología que acaba de sufrir ese ciberataque, se va a sentir mucho más conectado, ¿no? Con soluciones que le van a evitar que vuelva a ocurrir y que resuelven un problema que ha tenido. Entonces, el objetivo, como siempre aquí, es valor. Y el valor tenemos que reflejarlo rápidamente en nuestro perfil de LinkedIn, que es lo que realmente le importa. Al cliente le importa poco menos tu cargo. Le importa qué valor tú le puedes dar. Y eso lo tenemos que reflejar rápidamente en el título, que es la segunda cosa que va a ver alguien que entre en nuestro perfil de LinkedIn. Sí, creo que está todo más o menos claro. Cualquier cosa, me decís. También es muy importante el paso 3, hacer público tu perfil para que todo el mundo pueda entrar a verlo, aunque ni siquiera tenga un perfil en LinkedIn. Añadir información de contacto para dejarlo lo más claro posible para contactarte. Todo esto en privacidad lo podemos hacer y es súper, súper importante también. Paso 4, también esencial, es, a ver si se carga. Creo que ahora se había quedado un poco parado aquí. Y hemos pasado directamente al paso 5. A ver. Ahora. Y el paso 4 es muy importante porque es la tercera cosa que alguien va a ver si mira mi perfil de LinkedIn. Va a ver la foto, el título y lo siguiente, el resumen, el acerca de, también se suele llamar, o extracto también, ¿no? Y aquí tenemos que aprovechar para contar un poco quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Y aprovechar para posicionar las soluciones que yo comercializo para empresas, por ejemplo. Ahí es donde tenemos que... Es muy importante ese elevator pitch para precisamente persuadir. Y es muy importante no centrar mucho en vuestra experiencia, porque otra vez no le importa tu experiencia al cliente, le importa qué valor tú le das. Entonces, céntrate en qué te apasiona hacer, cómo das valor a las empresas. Esto es una parte muy importante. Cuanto más corto, mejor también. Alrededor de 40 palabras es un buen número. Y aquí es donde tenemos que centrarnos en esto, en cómo darles valor a las empresas. Entonces, esto tenemos que ponerlo en el extracto también. Uy, se ha movido esto. Y el paso 5, por último, otro paso que tenemos que prestar mucha atención para optimizar nuestro perfil de LinkedIn es el tener recomendaciones. Sobre todo recomendaciones de potenciales clientes. Esto es súper, súper importante. ¿Sí? Entonces, uy, se ha movido un poco ahí. Os animo a que todos, pues bueno, pidáis recomendaciones a clientes. Porque aquí otra vez es lo mismo. Queremos un perfil comercial optimizado. Por tanto, queremos recomendaciones de clientes que han trabajado con nosotros. Esto nos va a dar credibilidad. Y muchísima. Entonces, tenemos que contar esto en nuestro perfil también. Y con esto pasamos rapidísimamente al pilar 2 de contenido y liderazgo opinión. Porque de nada sirve tener el pilar 1, es decir, tener un perfil de LinkedIn increíble, si no estamos creando contenido. De nada sirve. Por tanto, más lo usemos, más importante esto. Entonces, en este pilar la idea es convertirnos en líder compartiendo contenido relevante para potenciales clientes. Esto es súper, súper importante. A ver, creo que está... Vale, ahora está bien.
Si no me escucháis bien o cualquier cosa, me avisáis, pero creo que está todo bien, genial. Entonces, tenemos que invertir mucho en el liderazgo de opinión, porque al final hay muchos estudios que muestran que fomenta la confianza, porque al final nos posicionamos como expertos en el tema que hablamos. Y para hacer esto, básicamente tenemos que empezar a hacer contenido en LinkedIn, a publicar contenido de forma inteligente. Y esto significa poner manos a la obra y empezar, siempre digo, que hacer un mínimo de 2-3 publicaciones a la semana en LinkedIn. Si eres completamente nuevo, pues ahí te recomiendo una por semana, que es un objetivo, no creo que sea muy difícil compartir un contenido en LinkedIn una vez a la semana. Y esto es lo mínimo que tenemos que hacer para empezar a usar esta red. Y además me gusta mucho la estrategia 4-1-1. Es decir, 4 artículos sobre la industria de tus clientes. Este tiene que ser el foco principal de los artículos que hacemos. Un artículo sobre tu empresa y un artículo sobre ti. Muchas veces se comete el error contrario. La mayoría sobre los productos que vendes. Ahí se va a percibir como spam. Y no tiene mucho sentido que hagamos esto. Entonces, siempre recomiendo esta estrategia. Céntrate principalmente en contenido sobre la industria de tus clientes. ¿Sí? Perfecto. Y para mí es uno de los mensajes más importantes, ser consistente a la hora de crear contenido, hacer todas las semanas. Y muchas cosas que me dicen algunas personas es que, Borja, pero ¿qué voy a publicar yo en LinkedIn? Si es que no soy ningún influencer, ¿no? Y todo el mundo tiene la capacidad de publicar contenido interesante. Puede ser un libro que has leído, pues compartes que has aprendido ese libro que has leído. O puede ser que hoy estoy yendo a una conferencia con Borja, ¿no? Por ejemplo, otra idea. O cómo es tu puesto de trabajo, o cómo trabajas desde casa. Hay tantas cosas que podemos compartir. Todo el mundo puede compartir mucho. Entonces, para mí la principal barrera a la hora de hacer contenido es el miedo al que dirán y no ponerme a hacerlo. Así que os incentivo a esta misma semana a hacer una publicación ya en LinkedIn y pones ese objetivo de al menos una vez por semana ir publicando contenidos en LinkedIn que nos van a ir posicionando, sobre todo cuando hablamos de la industria, los problemas y los desafíos de mi potencial cliente. Ahí es cuando creamos credibilidad. Además, aquí os dejo algunos de los temas que más generan interacción en LinkedIn. Precisamente es sobre tendencias. Por eso es tan importante compartir sobre tendencias de la industria de mis clientes, ¿no? O tips, mejores prácticas, también tiene muy buena aceptación. En fin, todo esto os puede ayudar a tener más engagement, ¿no? Más interacción con vuestra red. Así que ahí os dejo algunos temas que funcionan bastante bien en LinkedIn. También pequeños detalles, pero que no son determinantes. Hay que tener en cuenta el algoritmo, ¿no? Y eso significa, por ejemplo, que cuando hagáis una publicación, añadir 3 hashtags, que os recomiendo. Eso ayuda bastante al algoritmo. No colocar enlaces que te llevan a otro lugar, por ejemplo, de YouTube. Si tienes el vídeo directo, mejor sube el vídeo directamente en LinkedIn. No pongas un link del vídeo en YouTube. LinkedIn es una red social que quiere que también en la red. No salgas de la red. Entonces, es importante pues que sea contenido nativo, como se suele decir. Y siempre que te dejen comentarios, deja también comentarios. Muy importante también todo esto. Pero como digo, son pequeños detalles. También otra cosa importante es otra cosa que muchas personas no hacen es no interactuar con el contenido de otras personas. No solo tienes que crear contenido, sino también tienes que interactuar con el contenido de otras personas, como toda la vida. Para recibir hay que dar, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Cuanto más interactúes con el contenido de tu red, más ellos interactúan con tu contenido. Entonces, igual, haz lo mismo. Si ves contenido de valor de tu red, pues nada, empieza a también darle like, dejar comentarios, lo mismo. Esto es muy, muy importante. No nos olvidemos tampoco de esto. También cuidar tu red de contactos es muy importante. Esto es tu red de calidad. Céntrate mucho más en calidad que en cantidad a la hora de agregar personas, ¿sí? Siempre tened esto en mente. Y siempre piensa el objetivo de por qué. Si no conozco a esta persona, piensa, ¿esta persona encaja con mis objetivos? Esto es muy importante también. Entonces, cuidar la red. Atreveros a escribir vuestro primer artículo. También no solo un post, una actualización corta, sino también un artículo. En LinkedIn también puedes escribir artículos muy largos, ¿no? Estilo blog. Pues ahí también os recomiendo hacer este ejercicio. Y es muy, muy interesante también para ir posicionándoos como expertos. Y por último, como pongo ahí, actualizados sobre todas las nuevas herramientas. Ahora, por ejemplo, lo que está más de moda, que es relativamente nuevo, son las encuestas en LinkedIn, que funcionan muy bien a nivel de engagement con tu comunidad. Pues bueno, a lo mejor probar a hacer encuestas y siempre estar actualizados. Esto es tremendamente importante. Así que bueno, resumiendo este segundo pilar, lo más importante, consistencia. Empezad ya a hacer publicaciones.
interactuar con el contenido de estas publicaciones, iniciar conversaciones. Los contenidos que más viralizan en LinkedIn son los que generan conversaciones. Así que eso es lo que tenemos que hacer y crear oportunidades de reciprocidad. Esto es súper, súper importante. Y con esto pasamos al pilar 3, que es la búsqueda de segmentación. Importantísimo también, que es ponernos manos a la obra y buscar a nuestros potenciales clientes. Ya tenemos claro que tenemos que ir optimizando nuestro perfil de LinkedIn, que tenemos que empezar a hacer contenido, pero también tenemos que ponernos a buscar a nuestros potenciales clientes en la barra de búsquedas de LinkedIn. Pero antes de hacer búsquedas, tenemos que tener en cuenta que el proceso de compras ha cambiado. Hay muchos más contactos dentro de una empresa que tenemos que contactar para que la venta se realice y para entrar en contacto con esa cuenta, ¿no? De hecho, muchas veces las empresas pierden negocio por no identificar los tomadores de decisión. Por tanto, lo primero de todo que tenemos que hacer, identificar nuestro comité de compras. Es decir, ¿quiénes son todas esas personas que participan en la toma de decisiones? ¿No? Esto tenemos que tenerlo clarísimo y poner nombre y apellidos a cada uno de estos. Por ejemplo, yo vendía al departamento de recursos humanos. ¿Quién era mi tomador de decisión normalmente? El director de recursos humanos. ¿Quién era el dueño del presupuesto? El director de compras. ¿Quién era influenciador? El gerente de recursos humanos, el gerente de reclutamiento. ¿Quién eran los usuarios finales? Los reclutadores. Pues bien, yo contactaba a todo mi comité de compras. Y esto es lo que tienes que hacer también. Entender todas las personas que potencialmente pueden participar en la toma de decisiones de adquirir vuestra solución. Esto lo tienes que tener clarísimo el comité de compras. Cuando tienes claro tu comité de compras es cuando ya te puedes poner a buscar en LinkedIn a las personas que tienes que encontrar dentro de esa empresa. Y ahí tienes dos medios para usarlo. Puedes usar el navegador gratuito de LinkedIn, que todo el mundo tiene acceso, la barra de búsquedas, y poderte buscar a ese director de recursos humanos, o buscar por la empresa y luego buscar a mi comité de compras dentro de la empresa. O sea, busco por Oracle y busco a las personas que me interesa contactar dentro de Oracle, por ejemplo. Esto se puede hacer todo desde el perfil gratuito, desde la barra de búsquedas arriba a la izquierda. Sí, que esto también dará para hablar largo y tendido de cómo hacer las mejores búsquedas. Y luego, para los más avanzados, tiene una herramienta que te va a dar más filtros y más acceso, que es LinkedIn Sales Navigator, ¿no? Que eso es una conversación también para otro momento, ¿no? Y además están todos los modificadores de palabra clave para hacer búsquedas, ¿no? Que esto es bastante interesante. Yo puedo poner el navegador, búscame director de operaciones y OR, el símbolo OR, espacio OR, OR, o un sinónimo, por ejemplo, director de capital humano. Estos son modificadores de palabra clave que en mi curso hablo bastante, que os dejaré aquí también al final, porque también da para hablar largo y tendido, pero tenemos que familiarizarnos con modificadores de palabra clave para saber hacer búsquedas también. Así que esto también es esencial y usar estos modificadores de OR, que le digo al navegador, búscame esto o este sinónimo, o el modificador AND, y, pues búscame director y que aparezca la palabra recursos humanos. ¿No? Todo esto son modificadores de palabra clave que podemos hacer en el motor de búsqueda de LinkedIn. ¿Sí? Voy avanzando rapidísimo porque vamos justos con toda la cantidad de información que os quiero compartir y contenido. Y por último llegamos al cuarto pilar, que son la parte final de la estrategia social selling de ventas B2B en LinkedIn, que es el momento clave, cuando mandamos un email, ¿no? Ya hemos mejorado mi perfil, ya empiezo a hacer contenido, ya empiezo a saber buscar a mis clientes. Ahora llega el momento crítico, mandarles un mensaje para intentarte una llamada, intentar venderlo, ¿no? Pues eso se llama social selling también, ¿no? Porque el social viene primero, tenemos que hacer un trabajo previo, pero como consecuencia el selling vendrá. Y se genera una sinergia total entre los cuatro pilares. Porque claro, si tú no tienes un perfil comercial optimizado, nadie te va a responder al email. Si tú tienes en tu perfil Account Manager, nadie quiere hablar con un vendedor. Pero si tú tienes como título que ayuda a las empresas a resolver tal problema, el porcentaje de respuesta de los emails, de los mensajes que luego mandemos, será mucho más alto. Fijaros, esto es un ejemplo de muchos, pero hay una sinergia brutal entre los cuatro pilares del social selling. Por eso tenemos que trabajar los cuatro, porque es una sinergia que crearemos, ¿no? Entremos en un círculo virtuoso también. Y aquí es donde más errores se cometen, precisamente, en este pilar. Porque el objetivo del primer mensaje que mandamos en LinkedIn no es vender. Sé que parece contraproducente, ¿no? Pero es empezar una conversación. Esa es la mentalidad que tenemos que ir usando LinkedIn a la hora de mandar mensajes. Iniciar una conversación. Siempre personalizar el mensaje, importantísimo. Aquí hay datos de LinkedIn. Yo trabajé dentro de LinkedIn casi una década, de hecho, así que tengo información bastante interesante. Y fijaros, solo personalizar un poco el mensaje nos genera casi un 40% más de respuesta.
Los mensajes copia y pega en LinkedIn no funcionan. La automatización en LinkedIn no funciona. La gente no quiere recibir mensaje copia y pega. Tan fácil como eso. Tenemos que mandar mensajes que vendan. Y para eso son personalizados. Y antes de mandar un email, además, tenemos que hacer una investigación. Antes de mandar el email, como sabéis, es el nombre que se le da a los mensajes que mandas dentro de LinkedIn. Solo para hacer esa breve aclaración también. Entonces, antes de mandar un email, antes de mandar ese mensaje interno dentro de LinkedIn, tenemos que hacer una investigación. Esto es importantísimo. ¿Y qué investigación? Pues primero, tener en cuenta si vale la pena contactar a esa persona. Tal vez no vale la pena, porque no usa LinkedIn. Entonces no lo mandes. Si vemos que no tiene una foto y el número de conexiones es 50, no pierdas el tiempo. Haz un filtro previo. Ve realmente si usa LinkedIn. Si entro al perfil y veo que tiene hasta cuenta premium, esto es buenísimo. Sé que me va a responder con bastante posibilidad porque usa mucho LinkedIn. Y si ya nos damos cuenta que vale la pena o no contactar, ahí tenemos que buscar ganchos sociales. Es decir, cosas que me permitan personalizar el mensaje. Puede ser que acabo de cambiar de trabajo, puede ser que acabo de ser promocionado, puede que estudiamos en la misma universidad. Esos son ganchos sociales. Es algo que me ayuda a personalizar el mensaje. Y eso es lo que tenemos que buscar en el perfil de esa persona para incorporarlo en el mensaje. Que de hecho os pondré aquí. Y la matemática es muy simple. Yo normalmente buscaba por 8 o 10 contactos dentro de la empresa, escogía sabiamente, personalizaba y le mandaba normalmente a un número bastante menor, 3-4 contactos. Y a esos, ¡pum!, les mandaba el email. Y les mandaba usando esta estructura que os voy a mostrar. La primera parte era un icebreaker para personalizar el contenido, muy, muy importante. Es decir, con algo que le pueda llamar la atención, con un gancho social que hemos identificado. Ahora veremos ejemplos. La segunda parte mandaba una introducción. Quién soy y por qué le he contactado. Muy importante. A veces ponía un wow factor. También, importantísimo, que eso significa mostrarle información de valor, que le pueda aportar valor. Esa sería la tercera parte. A ver, que creo que se ha quedado un poquito pillado esto. No sé si, ahora. Y luego, por último, pues la llamada a la acción, que no podemos olvidarnos. La llamada a la acción es el siguiente paso, ¿no? ¿Qué te parece hablar el lunes a las 4? Ahora veremos ejemplos claros de esta estructura de email en 4 partes, que es lo que nos va a dar más retorno de la inversión también. Vamos a ver con ejemplos claros. Por ejemplo, a ver, que se ha pasado una. Ejemplo de icebreaker, como puedes ver, estos son por ejemplos de icebreaker, ¿no? He visto que has escrito un artículo sobre tal, justo es lo que estamos haciendo desde mi empresa, he visto que te han promocionado, enhorabuena, todo esto son icebreakers que podemos usar para mostrar que hemos visto su perfil, que está personalizado. Esta parte es extremadamente importante también. Luego tenemos la segunda parte, que es una introducción, explicar por qué le contactamos, importantísimo, y conectarlo también con el icebreaker, si podemos. Luego tenemos el wow factor, que a veces puede funcionar muy bien. Esto sirve muy bien para cuando contactamos posiciones muy altas, de dirección o directores generales, ¿no? El wow factor es mostrarle que tenemos una expertise, un conocimiento muy específico sobre la industria de mi cliente. Explicándole, por ejemplo, alguna tendencia sobre la industria de ese cliente. Si trabaja logística, pues a lo mejor le cuento, oye, ¿sabías que ha crecido un 25%? ¿Qué tu empresa está haciendo para aprovechar ese crecimiento de vuestra industria? ¿No? Cosas así que le llaman la atención. A veces incorporaba, y de ahí viene esto del wow factor también, ¿no? Y en la parte final de ese mensaje que mandaba a potenciales clientes, pues como digo, la llamada a la acción. Un próximo paso claro. Y no dejarlo abierto. De, oye, ¿cómo te va el viernes a hablar? No. Dejarlo claro. Específico. Oye, ¿qué te parece si hablamos el viernes a las 4 o a las 5 o el jueves a las 3? Para que sea lo más fácil. Evitar ese ida y vuelta en mensajes. La llamada a la acción es muy, muy, muy importante. Tenerlo claro como siempre en ventas. Y también el seguimiento del mensaje que mandemos. Fijaros este estudio de Business Harvard Review. Dice, la mayoría de los representantes comerciales abandonan los leads muy fácilmente. Con un mejor seguimiento puedes experimentar un aumento del 70% en respuestas. Es decir, no vale con mandar solo un mensaje a LinkedIn. Tenemos que hacer seguimiento de ese mensaje si no nos han respondido. Yo muchas veces cuando tenía la mayoría de respuestas de mis clientes, era en el segundo mensaje que yo mandaba en LinkedIn. Y ahí ya era un mensaje mucho más copia y pega también. Pero tenemos que hacer seguimiento. Y en resumidas cuentas, los 4 pilares que hemos visto hoy. Tenemos que trabajar nuestro perfil con los 5 pasos que hemos visto. Tenemos que empezar a hacer contenido, al menos una vez por semana. Contenido que genere conversación. Interactuar con nuestra red. Centrarnos en la calidad de nuestra red de contactos. Escribir contenido sobre la industria de mis clientes, sobre todo. Usando el método 4-1.
El tercer pilar, hacer búsquedas, entender cuál es mi comité de compras, usar modificadores de palabra clave. El cuarto, mandar un mensaje email personalizado con los 4 pasos que hemos visto. Todo esto es esencial. Estos son unos 4 pilares que tenemos que trabajar para realmente poder hacer un social selling efectivo, que para mí es el futuro de las ventas B2B de lejos, ¿no? Y social selling, todo el rollo que os he comentado ahora es el inicio del proceso de compras aquí. Es el inicio de todo un proceso de ventas que va a estar compuesto por la primera llamada, ¿no? Luego una presentación, luego una propuesta que mandaremos, una negociación. Pero el social selling lo que me va a permitir es tener el volumen de clientes para entrar en nuestro proceso de ventas. Y ya hacer todo este proceso de ventas estructurado, que hablo mucho en mis capacitaciones, ¿no? De cómo hacer una buena discovery. Una discovery es la primera llamada de descubrimiento, que viene en inglés, donde vamos a preguntar al cliente. El cliente habla 80%, yo hablo 20%. Hago preguntas todo el tiempo para entender la situación de mi cliente. Esa es la clave en esa primera llamada. Si lo hemos cualificado bien, sabemos que es una buena oportunidad, pasa a la siguiente fase, que sería una presentación de ventas, posicionando las soluciones que encajarían con la situación que me explicó la primera llamada de descubrimiento, la Discovery Call. Si se mueve más para adelante, le mandamos una propuesta. Hacemos una llamada de seguimiento de la propuesta. Hacemos las objeciones, negociamos. Es decir, todo lo que hemos visto ahí es para que entren oportunidades en nuestro túnel, en nuestro proceso de ventas, y tengamos un proceso de ventas realmente estructurado. Esta es muy, muy importante. Y aquí, como digo, algunas claves de la primera llamada es que el 90% habla al cliente. Aquí tenemos como hablaba, de hecho, Óscar Fernández. Para ser carismático tenemos que mostrar interés y cercanía, hacer buenas preguntas, posicionar nuestro producto, dejar los siguientes pasos clarísimos. La escucha activa es la clave en la primera llamada, ¿no? Y luego pasaríamos a la demo o presentación, que ahí ya posicionamos mis soluciones. Aquí es muy importante mostrar la pasión, mostrar mi elevator pitch, tener una buena capacidad de síntesis, porque en línea tenemos que ser muy sintéticos. Todo esto es muy, muy importante. Luego se movería para el siguiente proceso el cliente, mandando una propuesta, que aquí no deberíamos perder mucho tiempo en la propuesta. Aquí tenemos que tenerlo más automatizado posible, la propuesta de valor que le mandaremos en un PDF, por ejemplo. Y luego, claro, se iría moviendo. Luego tenemos las objeciones, ¿no? Que aquí es una parte que puede aparecer en cualquier proceso de ventas en cualquier momento. Y aquí las objeciones, la clave es también saber preguntar para aclarar, no ponerse nervioso. Y aquí es donde los buenos profesionales de ventas consiguen darle la vuelta a la tortilla. Y hacer preguntas que le hagan pensar al cliente y reforzar el mensaje también. Esto es muy, muy importante. Y esto realmente es un arte que también daría solo para hacer una conferencia sobre objeciones de los clientes, ¿no? Y en fin, como digo, hasta me he explayado un poquito más de lo que debería, pero quería contaros tantas cosas. Aquí os dejo también para quien quiera adentrarse en mucha más profundidad en lo que hemos visto en el día de hoy. Aquí, de hecho, tenéis mi curso totalmente online para quien quiera saber mucho más, con mucho más detalle, con ejercicios paso a paso. Vamos, todo lo que queráis, mi curso entero de Social Selling, ventas B2B, tenéis ahí también, os lo dejo en el QR Code también. A quien le interesa, mi momento de publicidad también, a quien le interesa adentrarse, porque esto era una pequeña introducción a este mundo de LinkedIn que es tan importante y es el futuro de vuestras ventas en la región. Y cada vez más, y más a la velocidad que viene creciendo LinkedIn en América Latina. Así que esto es extremadamente importante. Y nada, con todo esto agradeceros muchísimo, muchísimo vuestro tiempo, que al final es lo más importante, es lo que no vais a recuperar nunca, al contrario de bienes físicos. Así que muchísimas gracias de corazón y bueno, hablo para cualquier pregunta que pueda haber. Perfecto, Borja, muchísimas gracias. Un aplauso para él, Gracias, por favor. Borja. Muchas gracias. Borja, te hago una... ¿Me escuchás bien? ¿Me escuchás bien? Sí. Te escucho perfecto. Perfecto. Una pregunta que te hago es la siguiente. Acá tal vez en este momento están escuchando empresarias y empresarios que no tienen LinkedIn y que no piensan tener LinkedIn, pero que sin embargo puede ser un canal justamente muy interesante para conseguir clientes, ¿por qué no incluso proveedores o socios estratégicos? Alguien que no tiene ningún conocimiento o muy poco conocimiento de esta red social para venderle, para conectarnos con otras empresas, ¿qué le recomendarías hacer? ¿Cuál sería el primer paso que podemos dar? Es decir, ¿podemos gestionar un trabajo comercial en una red social sin conocerla, por ejemplo? No, realmente primero deshacerse
de la mentalidad. Esto lo comentamos también en una entrevista juntos también. Es decir, Sí. es como cuando llegó Internet y la gente dice, ah, esto no es para mí. Esto realmente no es el futuro, esto, ¿no? Es decir, tenemos que darnos cuenta que tenemos que cambiar completamente nuestra mentalidad y aceptar que por aquí van los tiros, nos guste o no. Entonces tenemos que poner las botas, tenemos que hacer los deberes y lo bueno es que hoy en día es más fácil que nunca aprender. Solo tenemos que tener las ganas. Y crear una cuenta en LinkedIn facilísimo y empezar a sacarle provecho es mucho más fácil de lo que imaginamos. A veces no nos ponemos a ello porque creemos que va a ser súper complejo tener un perfil en LinkedIn. Y para nada, cada vez la red es más fácil de usar, ha ido mejorando, tenemos contenidos en cualquier lugar, podemos poner un vídeo en YouTube ahora mismo, cómo usar LinkedIn, básico, y paso a paso nos lo va a explicar. Es decir, es la mentalidad la barrera que veo aquí. Bueno, Es ahora, decir, esto no es para mí. Y ahí es cuando cometemos el error. Ahora, cuando supongamos que queremos ponernos las botas, pero no nos vamos a poner nosotros. Acá hay empresarias que tienen 5, 10, 250 empleados, más empleados todavía. ¿Cómo hacemos para encontrar la gente apropiada que se ponga esas botas donde nosotros decimos, acá hay negocio, hay que buscar el negocio, pero yo no voy a estar operando eso? ¿Cómo buscamos ese talento? Claro. Exacto. Ahí es importante, primero de todo, a esto darle prioridad al equipo de ventas. Bien. Es decir, yo siempre hago esa pregunta cuando hablo con pymes. ¿Cómo generas negocio? Muchos me dicen, ah, pues bueno, boca a boca, alguna vez hice una campaña de emails, pero no. El departamento comercial y los comerciales de una pyme, todavía más importante que las grandes empresas, es que usen LinkedIn. Entonces tienen que empezar, y los dueños que están aquí, tenéis que incentivar y entender si el departamento comercial está usando eficazmente LinkedIn. Esto para mí es lo básico. Si tuviera que mandar el mensaje básico es, no puede haber un departamento comercial eficaz si no usa LinkedIn eficazmente, sobre todo si es B2B, si vende a otras empresas, sin duda. Perfecto. Incluso decís que es más importante incluso eso que siendo una pyme que siendo una empresa grande. Totalmente, porque no tienen marca. Una pyme va a recibir mucho más request. Y a veces de forma orgánica le llega. Una pyme no. Una pyme tú tienes un trabajo de llegar al potencial cliente mucho más fuerte. Porque no tienes brand awareness. No tienes marca, no tienes reconocimiento. Todavía se vuelve más importante una estrategia de LinkedIn de generar contenido que te genere relevancia, de mandar un mensaje contactando proactivamente al potencial cliente porque no va a llegar a ti. Y el boca a boca es muy limitante. Por tanto, todavía es importante para las pymes que los equipos comerciales sean unos auténticos cracks con LinkedIn. Borja, muchísimas gracias por tu presentación. Quiero decir que nosotros, en nuestra empresa, justamente que somos una empresa también B2B, gran parte de la expansión que tenemos fuera de Argentina y en todos los países que tenemos hoy, en los cuales estamos trabajando, en gran parte tiene que ver con LinkedIn. Así que, por favor, no dejemos de buscar, ya sea nosotros mismos o en nuestros equipos, alguien que nos ayude a eso. Borja, muchas gracias y te damos este aplauso y te agradecemos la paciencia. Muchas gracias, en serio. A vosotros. Muchas gracias. Estás haciendo fenomenal, ¿eh?